Muy buenas tardes, estimados participantes. ¿Se puede escuchar el audio? Se escucha fuerte y claro. Buenas tardes. Ya. Primeramente, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Álvarez. Estoy encargado ahorita de todos los módulos de las capacitaciones externas. Primeramente, vamos a hablar sobre el tema del cómo va a ser el tratamiento de todas las capacitaciones. Vamos a hacer, como les estaba diciendo en el chat, va a ser de manera virtual, pero los que deseen pueden aproximarse los días miércoles y viernes. Solo por el día de ayer que ha habido unos problemas técnicos, se está realizando el día martes, el día de hoy. Después se va a seguir con el cronograma que son lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes. Por eso les decía que los que quieren pueden aproximarse a la Gerencia Regional Potosí de 17 a 19 horas para participar en las capacitaciones de manera presencial o directamente virtual. Nosotros les vamos a mandar como hoy día, cada mañana también les vamos a enviar el link para que se puedan registrar. Lo que necesito primeramente es que se registren con el nombre completo en el chat de este mensaje, de esta sala, pongan su nombre completo, es para fines de asistencia, puesto que nosotros, para que ustedes se puedan habilitar al primer examen que va a ser el día sábado, tienen que tener la asistencia del día de hoy, del miércoles y del viernes. Si no tienen una asistencia, automáticamente el sábado no les va a llegar ningún correo para que puedan brindar su examen. A la vez que entre el día viernes ya les van a crear otro grupo de WhatsApp donde les van a dar las directrices del día sábado de qué hora a qué hora va a estar habilitado el examen. Para que se les pueda dar, digamos, el certificado, deben aprobar los tres módulos. Los tres módulos tienen que tener una ponderación de 71 en su nota, ya cada módulo por lo menos tendrían que sacar 71 para que al final de los tres módulos tengan el certificado. Se les va a dar un certificado a todas las personas que hayan aprobado el curso. Y también cada vez, nosotros mandamos el reporte a la nacional, como les decía, de todos los días, de qué personas están asistiendo a las capacitaciones. Como les digo, si no asisten a una capacitación, ya no van a estar habilitados para brindar el otro examen que va a ser el día sábado. Basta que fallen uno, ya. Si, digamos, esta capacitación, esta semana dan los exámenes, participan de los exámenes, todo el mundo no habría lío. Pero si a la siguiente semana, digamos, en un día no participan en la capacitación, ya el módulo ya no van a poder dar su segundo examen, o sea que ya no van a poder tal vez obtener el certificado de participación que se les va a dar al final, como les decía. ¿Alguna consulta, duda que tengan al respecto? Ya no habiendo consultas, les voy a dejar con la licenciada para que avancen el primer tema. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Fernández. Vamos a dar inicio entonces con este primer módulo, el nivel básico, en donde vamos a aprender un poco más sobre la aduana nacional y los operadores de comercio exterior. Básicamente vamos a hablar de la puerta de entrada y salida de la economía nacional. ¿Ya? Nuestro primer tema es la aduana nacional y la función pública aduanera. Eso se reduce en una idea simple pero muy poderosa, que es: no hay desarrollo económico ni seguridad nacional sin una aduana eficiente y transparente. Eso es importante. En esta clase entonces vamos a explorar cómo la aduana nacional, a través de su función pública, es el pilar que equilibra la facilitación de comercio para que nuestras empresas crezcan, con el control riguroso para proteger a la vez la industria nacional y las finanzas del Estado. ¿Ya? Entonces,
Vamos a comenzar viendo cómo cada uno de nuestros procesos garantiza que Bolivia juega un papel competitivo en el comercio global. Tenemos entonces los conceptos de la aduana nacional y como institución, ¿qué es lo que se encarga? Se encarga de vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por el territorio aduanero sujeto a la potestad y legislación aduanera boliviana. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la aduana es como la guardiana de las fronteras, ¿ya? Del país para todo lo que entra y lo que sale del país. Se encarga de vigilar, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar atenta y presente en todas las fronteras, puertos y aeropuertos para ver el movimiento de las mercancías. También otra de sus tareas es fiscalizar, revisar y controlar que las mercancías que ingresan, que tanto como las que ingresan como las que salen del país sean legales, que coincidan con los documentos que las acompañan y que cumplan con todas las leyes de Bolivia. Por otro lado, también se encarga de intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. ¿A qué nos referimos con esto? Que la aduana tiene como roles principales recaudar dinero, y eso es importante que lo recuerden. La aduana recauda dinero y registra esa información del dinero recaudado. ¿Cómo lo recauda? A través de los impuestos. La recaudación de impuestos, cuando una mercancía entra al país, la aduana se encarga de cobrar esos impuestos y los aranceles que el gobierno ha establecido para esa mercancía en específico. Este dinero es una fuente importante de ingreso para el país. Ahora aquí de nuestro lado derecho tenemos un gráfico que tiene varias burbujitas. Entre ellos vamos a identificar cuáles son las características de la aduana nacional como institución. Comenzamos entonces que la aduana nacional es una entidad de derecho público. ¿Por qué se dice que es una entidad de derecho público? Eso significa que es una institución del Estado, creada por ley y para administrar el servicio de interés general, que es el control del comercio exterior. Todos sus actos de la aduana están regulados por leyes, por reglamentos, por decretos, y no funciona como una empresa privada, sino como una institución pública del Estado. Ahora, ¿qué significa que la aduana tenga un carácter autárquico? Implica que tiene una independencia administrativa de sí misma. Aunque si bien forma parte del Estado, goza de autonomía en cuanto a su gestión administrativa, funcional y técnica. Puede tomar sus propias decisiones sin esperar la autorización de algún ministerio. En ese sentido, nos dice que la aduana nacional tiene carácter autárquico. Ahora, ¿a qué se refiere con la jurisdicción nacional? La jurisdicción nacional se refiere a que la aduana nacional tiene facultades y competencia a lo largo y ancho del territorio boliviano. Es la única autoridad aduanera. A eso se refiere la jurisdicción nacional a nivel nacional de todo el país. Ahora, duración indefinida. La aduana nacional también tiene una duración indefinida y eso significa que es una institución permanente del Estado, ya que está creada por ley. Mientras la ley esté aplicada, la aduana va a continuar su vigencia. ¿Ya? Ahora, sobre la personería jurídica. ¿Qué significa que la aduana nacional tenga personería jurídica? Ya que la aduana nacional es reconocida por ley como un sujeto de derechos y obligaciones, esto que quiere decir que puede firmar contratos, puede adquirir bienes, puede demandar y ser demandada también, y actuar como una entidad legal por derecho propio. Eso nos dice que la aduana nacional tiene personalidad jurídica. En cuanto a su patrimonio propio,
Posee propios bienes, recursos y presupuesto, incluidos en ellos los inmuebles, los vehículos, el fondo que le asigna el Estado, y esto refuerza su autonomía financiera para poder operar sin depender totalmente del gobierno. Ahora, bajo tuición del MEF. Esto se aplica de acuerdo a límites y controles que también se rige la aduana nacional. ¿Qué quiere decir que sea bajo tuición del MEF? Significa que está supervisada y tutelada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta tuición implica un control de tipo jerárquico estratégico, asegurando que la aduana cumpla sus metas institucionales y utilice correctamente sus recursos. Luego, otra de las características que también destacan de acuerdo al control bajo el que rige la aduana nacional es que está sujeta a políticas y normas económicas comerciales del país. Es decir, sus acciones deben estar alineadas con la dirección y los objetivos del gobierno central. Establece para la economía y el comercio exterior de Bolivia, o sea, no puede establecer sus propios impuestos ni sus propios aranceles, sino que se rige a las políticas comerciales que establece el gobierno. Ya. Pasamos a la última característica de la aduana nacional, es que cuenta con autonomía técnica, operativa, financiera y administrativa. Eso tiene mucho que ver con el carácter autárquico con el que cuenta la aduana. Y básicamente quiere decir que técnicamente puede emitir normas y procedimientos aduaneros. En la parte operativa puede organizar y ejecutar sus controles. En la parte financiera también puede manejar y ejecutar su presupuesto. Y en la parte administrativa puede administrar su personal y sus recursos. Continuamos. Entonces tenemos el siguiente concepto: la aduana nacional a nivel ejecutivo y operativo se organiza en unidades técnicas operativas y administrativas y está desconcentrada territorialmente en administraciones de aduana. Ahora vamos a ver qué tipos de administraciones de aduana se tiene a nivel nacional, ¿ya? El resumen, tipo de administración. Vamos a comenzar por las administraciones de frontera, que tenemos 2 administraciones de frontera en todo el país. ¿De qué se encargan estas administraciones? Estas son las oficinas más numerosas y cruciales. Se encuentran ubicadas en los puntos de cruce terrestre, es decir, en las fronteras de países vecinos como Chile, Argentina, Perú, Brasil. Y bueno, su principal función es la vigilancia, el control y la recaudación de impuestos. Luego tenemos las administraciones de interiores. En Bolivia tenemos administración de interior como Interior La Paz, Interior Santa Cruz, Interior Cochabamba y sí, algunas más. En total son 7 administraciones de interior. Estas oficinas se encargan de los trámites y el control de las mercancías que ya han sido transportadas desde la frontera hasta los depósitos aduaneros, para facilitar el despacho final de la mercancía para su uso y comercio final. Ahora, en cuanto a las administraciones de aeropuertos, tenemos 3 ubicadas en el aeropuerto del Alto. En Cochabamba también tenemos el administración de aeropuerto Wilstermann, y en Santa Cruz tenemos la administración de aeropuerto Viru. Entonces tenemos 3 administraciones de aeropuertos. Y esas administraciones son las oficinas que se dedican a controlar el flujo de la mercancía que ingresa al país, pero por vía aérea, ¿ya? A través de los principales aeropuertos internacionales, como son esos 3 que tenemos en Bolivia. Luego tenemos las administraciones de zonas francas. En nuestro país tenemos 3 administraciones de zonas francas. Estas se encuentran geográficamente por su área geográfica, un régimen tributario y aduanero especial.
Su función es controlar, al igual que las demás, el ingreso y el tratamiento de la mercancía en recintos antes de su nacionalización. Ahora, en cuanto a las agencias exteriores, tenemos dos en la aduana nacional y estas se encuentran fuera del territorio boliviano, generalmente en los puertos marítimos o en los países vecinos. Tenemos en Chile y en Perú. Estas agencias son claves para asegurar el libre tránsito y realizar el control de la carga de Bolivia antes de la internación en el país. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la misión, la visión y la política de calidad de la aduana nacional. Cuando hablamos de la misión es cuál es el propósito que tiene la aduana nacional como institución pública. Y nos dice contribuir al desarrollo económico del país mediante la recaudación aduanera lograda a partir de la gestión transparente, ágil y oportuna a través de la facilitación, control y fiscalización de las operaciones de comercio exterior, reprimiendo los ilícitos aduaneros en beneficio de la producción e industria nacional. Tenemos una concepción clave en esta parte de la misión, porque la aduana nacional lo que tiene por objetivo como misión es contribuir al desarrollo económico y el control. ¿Ya? En otras palabras, podríamos decir que la aduana nacional es como un motor para el desarrollo del país, para lograr el objetivo a través de sus funciones principales, que es recaudar dinero, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es controlar el comercio, facilitar las operaciones de comercio exterior, mientras se fiscaliza rigurosamente las mercancías que entran y que salen del país, y luchar contra los movimientos ilegales. De esa manera, la aduana también tiene como misión reprimir el contrabando y otros ilícitos similares, para proteger en sí la industria y la producción boliviana de la competencia desleal. En cuanto a la visión ahora, nos dice que la aduana tiene como visión ser una aduana desburocratizada, tecnificada, con infraestructura óptima, recursos humanos calificados y que cumpla con estándares de calidad para responder a la dinámica del comercio internacional en beneficio del pueblo boliviano. Para analizar un poco sobre la visión que tiene la aduana nacional, podríamos decir que tenemos conceptos claves, que es la modernización y la excelencia. Su meta a largo plazo de la aduana nacional es buscar alcanzar, ser reconocida por su eficiencia y calidad. Para lograrlo, entonces, esto nos indica que busca ser una entidad desburocratizada, que sus trámites sean sencillos y que no sean lentos. Tecnificada, que use la mejor tecnología e infraestructura para lograr esos objetivos. Calificada, que cuente con personal calificado y capacitado. Y estándares de calidad. Cuando hablamos de estándares de calidad, la aduana lo que busca es cumplir con las mejores prácticas internacionales. Ahora, esos conceptos de misión y visión son muy importantes para que tomen en cuenta a la hora de su evaluación. Entonces, vamos a seguir con la política de calidad. En cuanto a la política de calidad, nos dice que la aduana busca facilitar las operaciones de comercio exterior de una manera simple, ágil y transparente a través de la armonización y estandarización de riesgos. Estandarización de los procedimientos, control y sanción basados en una gestión de riesgos, modernización tecnológica,
óptima estructura y talento humanos calificados, asegurando que se cumplan los requisitos en el marco del mandato y la normativa vigente, promoviendo la mejora continua de nuestros sistemas de gestión de calidad. Para analizar un poco sobre la política de calidad que maneja la aduana nacional, podemos decir que en cuanto a la armonización y estandarización de los procedimientos, nos estamos refiriendo a que la aduana está buscando lograr la simplicidad y la agilidad, buscando que todos los procesos aduaneros sean uniformes, iguales en todas las administraciones de aduanas del país, para reducir tal vez el tiempo de despacho, la burocratización, etc. Luego nos menciona sobre el control y sanción basados en una gestión de riesgos. ¿Para qué busca esto la aduana? ¿Para qué se basa en esta política? Pues para realizar un control más inteligente y efectivo. Esto implica el uso de un sistema o de sistemas que analizan información para identificar y evaluar y priorizar el control únicamente a aquellas operaciones o los operadores de comercio exterior que presentan mayor riesgo de fraude o de contrabando. O sea, se va a enfocar más que todo con su política de control de sanción basada en la gestión de riesgos en aquellas personas o operadores que realizan movimientos que estén observados de acuerdo al riesgo que puedan presentar en cuanto al fraude y al contrabando. Seguimos entonces con la parte de modernización tecnológica, óptima infraestructura o estructura. Eso se refiere a que la aduana está buscando ser una aduana tecnificada, a la implementación de nuevos sistemas informáticos que nos ayuden a realizar todos los procedimientos de forma más fácil y más ágil, a mejorar las instalaciones o la tecnología con la que se realiza cada uno de los procedimientos aduaneros. Ahora, sobre el talento humano calificado. Implica capacitar y especializar también al personal y al personal que realiza todos los procedimientos aduaneros y a los funcionarios de la aduana nacional en general en temas de comercio. Por eso existen diferentes capacitaciones para todo el personal en cuanto a la normativa vigente. Bien, pasamos entonces al siguiente. Las competencias de la aduana nacional. Tenemos competencia normativa, competencia administrativa, financiera y técnica. En cuanto a normativa, dice que la aduana nacional puede emitir normas, reglamentos de carácter técnico en materia de regímenes, operaciones y acciones aduaneras. O sea, que tiene la facultad de emitir normas reglamentarias de carácter técnico en todo lo relacionado con regímenes y operaciones y acciones aduaneras. Es decir, puede crear reglas para el comercio exterior de acuerdo a sus procedimientos. Ahora, en cuanto a la parte administrativa, nos dice que la aduana puede establecer su propia organización, estructura y función en concordancia con la naturaleza de la institución. Consiste, entonces, esto que la aduana tiene la capacidad de establecer su propia organización, estructura y función en concordancia con la naturaleza de ser una institución pública, autárquica. Eso quiere decir también que puede definir sus cargos, sus departamentos, sus procesos internos, todo aquello. En la parte financiera, la aduana nacional puede formular, aprobar y ejecutar su propio presupuesto. Esa autonomía financiera le permite gestionar sus recursos económicos sin depender de manera directa o de manera constante de la aprobación de quizás del Tesoro Nacional, del gobierno nacional.
En ese sentido, es por eso que se caracteriza como una institución autárquica también. En la parte técnica, se refiere a la formulación de las políticas y la aplicación de instrumentos que le permitan cumplir su misión. Eso incluye todos los aspectos especializados del trabajo aduanero, como la clasificación de mercancías, la valoración y la fiscalización. Ya. Vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la Aduana Nacional como institución pública? Como primero tenemos, ya habíamos mencionado esto, de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras y aeropuertos del país. Luego tenemos la recaudación de los tributos, que es otra de las funciones principales de la Aduana Nacional, y prevenir y reprimir los ilícitos aduaneros. Nosotros tenemos relaciones interinstitucionales, evaluar y fiscalizar a los auxiliares de la función pública aduanera y los operadores de comercio exterior. Cuando hablamos de auxiliares de la función pública aduanera, estamos hablando pues, de las agencias despachantes de aduanas, de los operadores de comercio exterior. Y también puede, o sea, una de sus funciones es realizar actos de cobranza coactiva. Esa facultad de la cobranza coactiva se refiere a los procedimientos legales que la aduana puede iniciar para obligar el pago forzoso de las deudas tributarias aduaneras que no fueron canceladas voluntariamente o en su respectivo momento. Luego, otra de las funciones es proporcionar información sobre clasificación arancelaria y disposiciones dictadas por la aplicación de la normativa aduanera. La aduana debe emitir normas reglamentarias en este caso y dar a conocer la información técnica necesaria para que los operadores de comercio exterior puedan cumplir correctamente con sus obligaciones. Es parte de las funciones de la Aduana Nacional dar a conocer toda esta información. Ahora, ¿cómo está compuesta la Aduana Nacional en cuanto a sus autoridades? El directorio. La Aduana Nacional cuenta con un directorio. El directorio es la máxima autoridad de la Aduana Nacional. Es el que define las políticas, las normas especializadas y estrategias administrativas, operativas y financieras. Está conformado por el presidente ejecutivo y 4 directores. Se reunirá ordinariamente una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se estime conveniente. El quórum para reuniones es de 1/2 más 1 de sus miembros. Recordemos que tenemos 4 directores y el presidente ejecutivo, entonces son 5 en total. El quórum para las reuniones es de la mitad más 1 de sus miembros. Son designados por el presidente del Estado Plurinacional. Dura sus funciones 5 años, no pudiendo ser reelecto sino después de transcurrido un periodo igual. Vencido el plazo de su mandato, continuarán en sus funciones hasta que se designe uno nuevo. Entonces, todas estas son las características del directorio. ¿Cuáles son ahora las atribuciones del presidente ejecutivo, que es el que encabeza el directorio? Presidir las reuniones del directorio. Proponer las políticas que correspondan al directorio. Organizar, dirigir y supervisar las funciones y actividades de la Ley General de Aduanas. Encomienda a la Aduana Nacional. Y ejecutar las decisiones del directorio. Luego también seleccionar, contratar, evaluar, promover y remover al personal de la Aduana Nacional. También contratar al personal jerárquico seleccionado y recomendado por el directorio. Presentar judicial y extrajudicialmente, representar judicial y extrajudicialmente a la Aduana Nacional. Proponer al directorio el programa operativo anual, presupuesto y otros para su aprobación.
tomar acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia cuya competencia corresponda al directorio, realizar actos y suscribir contratos que sean necesarios de la aduana, delegar representación, funciones y atribuciones, participar en organizaciones internacionales especializadas en materias de comercio exterior y aduanas. Y por último, suscribir convenios con aduanas extranjeras y otras instituciones previa aprobación del directorio. Seguimos ahora con la función pública aduanera. La función pública aduanera tenemos que es el conjunto de actividades y servicios que realizan con dedicación exclusiva los servidores públicos de la aduana nacional, debiendo contar con experiencia e idoneidad y especialización en comercio exterior y en el sistema tributario nacional. Los funcionarios de la aduana nacional son servidores públicos y no están sujetos a la Ley General del Trabajo. Son personalmente responsables ante el fisco por las sumas que éste deje de percibir por su actuación dolosa o culposa en el desempeño de las funciones que les han sido encomendadas. Analizando este concepto, se puede decir que la función pública aduanera se define o define el trabajo en la aduana nacional como una tarea de alto nivel que exige compromiso total y conocimiento especializado. En cuanto a la dedicación y especialización que se le exige, la aduana nacional no es un empleo público cualquiera, es una carrera especializada que requiere dedicación exclusiva. El funcionario debe enfocarse solo en sus tareas de la aduana. No puede hacer otras actividades que lo distraigan o generen conflictos de interés. La experiencia y el conocimiento también es importante. No basta con tener, un título. Tal vez el servidor debe tener experiencia, idoneidad, especialización en comercio exterior. Ahora, en cuanto al régimen laboral excepcional, porque son empleados públicos o servidores públicos, su relación con el Estado está determinada por su función pública, no por la Ley General del Trabajo. Que eso es lo que nos indica en esta parte. Los funcionarios de la aduana nacional son servidores públicos y no están sujetos a la Ley General del Trabajo. Eso también quiere decir que sus derechos y sus deberes se enmarcan en la normativa específica de la función pública y de la ley aduanera. Ahora, en cuanto a las responsabilidades del cargo que ejerce el funcionario aduanero, si un funcionario, tal vez, no sé, por actuar con dolo o culpa, provoca que el Estado deje de recaudar dinero, por ejemplo, cobrando mal un arancel o tal vez dejando pasar contrabando, el funcionario es personalmente responsable de pagar esa suma que se perdió. O tal vez sea responsable o sujeto a un proceso administrativo o civil o penal también. Ser funcionario implica compromiso exclusivo y profesional por ese motivo. Ahora, no pueden ser servidores públicos aduaneros. ¿Quiénes no pueden ser servidores públicos aduaneros? Las personas que tengan cargos condenatorios ejecutoriados con el Estado o hubiesen sido destituidas mediante procesos administrativos o tengan sentencia condenatoria en materia penal. O sea, las personas que tengan problemas legales y de corrupción también pública no pueden ser funcionarios de esta institución. Tampoco aquellos que hayan sido destituidos mediante procesos administrativos o que tengan una sentencia condenatoria. Luego nos dice que los que simultáneamente realicen actividades relacionadas con el comercio exterior. O sea, si están realizando operaciones o que si están registrados en el padrón de operadores de comercio exterior, tampoco pueden ser funcionarios de la aduana nacional, porque podría generar un conflicto de intereses.
Luego, las personas que tuviesen relación de parentesco, de consanguinidad hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado. Ahora, para tener en claro a qué se refiere con el parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado, bueno, tenemos el 1er grado, que es los padres, el 2º grado, los abuelos, los tíos, y hasta en 4º grado los primos, o sea, no pueden estar familiares. Hasta el 4º grado no pueden ser funcionarios públicos, 2 personas que sean familiares. Y de afinidad hasta el 2º grado. Si bien el 1er grado es los padres políticos, el 2º grado serían los hermanos políticos, los cuñados, cuñadas, no pueden estar, no pueden ser servidores públicos aduaneros si tienen relación de parentesco. Prohibiciones. Inmiscuirse directo o indirectamente en algún cobro o trámite de importación o exportación. Hacer ofertas por su cuenta o por cuenta de otro en subastas públicas de mercancías efectuadas por la aduana nacional. Está prohibido recibir obsequios personales de parte de personas vinculadas al comercio exterior relacionadas con el ejercicio de sus funciones. O sea, el funcionario aduanero no puede participar ni influir en los trámites pagos de ningún operador de comercio exterior. No puede usar su posición para beneficiar o perjudicar a una empresa o a un operador de comercio exterior o a una persona en particular. Ahora, en cuanto a hacer ofertas por su cuenta o por cuenta de otro en subastas, quiere decir que el funcionario tiene prohibido participar en subastas de mercancías propuestas por la aduana nacional. Porque de esa manera estamos evitando que el funcionario se aproveche de la información con la que cuenta para su propio beneficio. Está prohibido recibir obsequios personales, dice. No puede aceptar regalos de ninguna persona o empresa para eliminar la percepción o el riesgo real de soborno. Entonces, esas son las prohibiciones y las pautas para llegar a ser un servidor público aduanero. Pasamos a la responsabilidad de la función pública. La responsabilidad de la función pública es la aptitud e idoneidad para responder por los actos u omisiones en el ejercicio de la función pública. Nace del mandato que la sociedad otorga a los órganos del Estado para que en su representación administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. Ahora podemos en este cuadrito tenemos responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad ejecutiva y responsabilidad penal. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a la responsabilidad administrativa, podemos decir que la responsabilidad en realidad es la obligación de responder por todo lo que hacemos y dejamos de hacer en nuestro puesto de trabajo. Es decir, si actuamos mal o no, hacemos lo que debemos enfrentar las consecuencias. ¿Sí? Los servidores públicos aduaneros tienen la obligación y responsabilidad de cumplir la ley 1990, el decreto supremo 25.870 y las demás normativas aduaneras. En el marco de la ley 1178, que es la ley de servidor público. Nuestras acciones pueden definirse, o sea, la responsabilidad de nuestras acciones pueden definirse por acción o por omisión. Si bien las hacemos o las dejamos de hacer, todos nuestros actos conllevan una responsabilidad. A eso se refiere.
que puede marcarse como responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad ejecutiva o hasta responsabilidad penal, dependiendo del nivel de responsabilidad a la que se refiera el acto. Ahora, la responsabilidad por la función pública. Existen 4 tipos de responsabilidad, como lo hemos visto en el cuadro anterior. Aquí lo vamos a desglosar más detalladamente. En cuanto a la responsabilidad administrativa, su naturaleza es de acción u omisión que contraviene el orden jurídico administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria. El sujeto de este tipo de responsabilidad puede ser los servidores públicos y ex servidores públicos. La determinación por un proceso interno y sumariante, previo proceso interno, se abre un proceso sumario para el responsable de la acción que requiere una responsabilidad administrativa. La sanción puede ser hasta un 20% de su remuneración, suspensión de máximo 30 días o destitución directamente. Y esta responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años de la contravención. Luego tenemos la responsabilidad civil. Esta también ocurre por acción u omisión que causa daño al Estado valuable en dinero. Sujeto puede ser un servidor público, ex servidores públicos, personas naturales o jurídicas. ¿Quién lo determina? El juez competente. La sanción puede ser resarcimiento del daño económico y la responsabilidad civil es imprescriptible. Ahora, en el caso de la responsabilidad penal, también, ya sea por acción u omisión, se tipifica como un delito penal de naturaleza punitiva, es decir, se la sanciona y puede tener años de cárcel. También se aplica a servidores públicos, ex servidores públicos o particulares, dependiendo del delito que vayan a cometer o al que esté marcado su responsabilidad. ¿Quiénes están a cargo de esta determinación? Los tribunales de sentencia y el juez de sentencia. Y las sanciones pueden ser desde penas o sanciones previstas dentro del Código Penal boliviano. Y las prescripciones, la prescripción de esta responsabilidad penal puede estar de acuerdo con los términos del Código Penal. Ahora, la responsabilidad ejecutiva. Esta se determina cuando no ha rendido cuentas, ha incumplido con las obligaciones señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Eso es para los que tienen responsabilidades de administración en cuanto a la ejecución de las tareas de la aduana nacional a nivel central. ¿Quién está sujeto a esta sanción o a esta responsabilidad? La máxima autoridad o dirección colegiada o ambos, o ex autoridades de la aduana nacional. ¿Quiénes determinan esta responsabilidad? Se determina por dictamen del Contralor General. ¿Y qué implica su sanción? La suspensión o destitución y la prescripción a los 2 años de concluida la gestión. Vamos a pasar al tema número 2, que es los auxiliares de la función pública aduanera. Aquí vamos a conocer con quienes forman parte de las operaciones aduaneras de afuera de la institución de la aduana nacional. Comenzamos, dice, auxiliar de la función pública aduanera, tenemos al despachante de aduana con licencia vigente autorizado por la aduana nacional. Para efectuar despachos aduanales y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior y por cuenta de terceros también.
Los despachantes de aduanas se encuentran regulados por la Ley General de Aduanas, la Ley número 1990. El reglamento a la Ley General de Aduanas, por Decreto Supremo del 25.870 del 11 de agosto del 2000. Y por resolución del Directorio 01109 del 2024, que es el reglamento para la regulación y control de las auxiliares de la función pública aduanera. El despachante de aduana el despachante independiente es un profesional independiente. También el representante legal es otra figura dentro de los auxiliares de la función pública, el socio o accionista y el empleado independiente de una agencia de despachante de aduana. Es responsable de la correcta aplicación de la normativa aduanera. El despachante de aduana, entonces, es aquel que puede trabajar por su cuenta, como un profesional liberal que atiende directamente a varios clientes. Puede ejercer como parte de una empresa más grande donde tiene diferentes roles como ser socio o accionista, el representante legal o empleado dependiente de esa agencia. Ahora, este es responsable de la correcta aplicación de la normativa aduanera. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de cómo trabaje, su responsabilidad principal es asegurarse de que siempre se cumplan al pie de la letra las leyes y el reglamento de la aduana en cada trámite que se realiza. Pasamos. Perdón. ¿Cómo se obtiene la licencia para ser despachante de aduana? Existe un examen de suficiencia para obtener la licencia. El interesado, o sea, el postulante, perdón, un momentito. Ya, seguimos, perdón. Estaba en el examen de suficiencia. El interesado tiene que aprobar un examen de suficiencia para garantizar que solo los profesionales que demuestran conocimiento y capacidad pueden ejercer esta función de despachantes de aduana. Ahora, el puntaje de aprobación. Este examen requiere que alcance un puntaje mínimo de aprobación establecido para demostrar que se tienen conocimientos técnicos aduaneros, que es el 70% o un puntaje mínimo de 70. El tribunal examinador. El tribunal examinador es creado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Específicamente para esta tarea, asegurando que los resultados sean objetivos a la hora de la evaluación. La licencia es expedida por la Aduana Nacional. Ese es el documento que va a autorizar a la despachante de aduana o a los despachantes de aduanas realizar el trabajo. Y ahora esta licencia tiene una vigencia únicamente de 5 años y está sujeta a renovación. Es decir, que nuevamente los despachantes de aduanas tienen que postularse para el examen y demostrar que están capacitados y que están aptos para seguir con la función que desempeñan como despachantes de aduana. Bien, funciones y atribuciones de la Ley General de la Aduana, artículo número 45. Estas son las funciones y atribuciones que tienen los despachantes de aduana, que están sujetos al control y fiscalización. Pueden observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales,
La primera función de ellos es vigilar y asegurar que se cumplan todas las leyes y las reglas aduaneras en cada trámite que se gestiona a través de la despachante de aduana. Otra de sus funciones o atribuciones es efectuar despachos aduaneros en el marco de la normativa aduanera vigente. Realiza los trámites formales de importación o de exportación, siempre respetando la ley aduanera. Liquidar los tributos aduaneros a las mercancías objeto de importación y exportación. Esto quiere decir que es parte de sus funciones calcular y determinar el monto exacto de impuestos o de tributos que la empresa debe pagar por la mercancía. Estamos hablando del operador de comercio exterior. También una de sus funciones y atribuciones es conservar los documentos de los despachos aduaneros y operaciones aduaneras realizadas. Es obligatorio que las despachantes de aduana guarden y archiven toda la documentación que se genera al realizar o al procesar trámites de ya sea de importación o de exportación, de importación. Luego, sujetarse a las normas de ética profesional de despachante de aduanas. Debe actuar con honestidad y transparencia, siguiendo siempre el código de ética de su profesión. Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a estas. Los despachantes de aduanas tienen también como deber de orientar y aconsejar a sus clientes o a los operadores de comercio exterior sobre todos los temas relacionados con las aduanas y el comercio exterior. Luego, y por último, dar fe ante la administración aduanera por el correcto llenado de la declaración y otros documentos. O sea que el despachante de aduana debe certificar y se debe responsabilizar de que todos los datos y documentos que presenta o que se declara dentro de una declaración de importación son correctos y veraces. ¿No? De eso se encarga el despachante de aduana, de tener cuidado de revisar todos los documentos que se presentan en una declaración. Bueno, en pocas palabras podríamos decir que el despachante de aduana es nuestro principal colaborador en el tema de los trámites de comercio exterior. Sus 3 roles claves podrían ser realizar los trámites, certificar la veracidad de todos los documentos que se presentan a través de las declaraciones y calcular los impuestos o los tributos que los operadores de comercio exterior deben pagar. Tienen la total o máxima responsabilidad de cumplir la ley y actuar con ética. Luego tenemos el despachante oficial del sector público. El artículo 52 de la Ley General de Aduanas indica que la Aduana Nacional, a través de su dependencia, realizará los despachos aduaneros oficiales de importaciones efectuados por entidades del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una institución estatal, como un ministerio o tal vez una empresa pública como IPFB o ENDE, realiza una importación, no es un despachante privado, sino que la misma Aduana Nacional tiene una oficina especializada para hacer estos trámites oficiales. Esto solamente en los casos de entidades públicas. Luego, en el artículo 60 del reglamento a la Ley General de Aduanas, los despachos aduaneros para instituciones del sector público serán realizados a través de una oficina de despachos oficiales dependiente de la Aduana Nacional. Eso es justamente lo que acabamos de ver, que los despachos
en el caso de entidades públicas o del sector público, se van a realizar a través de esas oficinas especializadas en la aduana nacional. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema 3 de los operadores de comercio exterior. ¿Qué es una operación de comercio exterior? Básicamente tenemos un concepto corto y muy claro, que es el intercambio comercial de bienes entre países, compra-venta, bajo normas sanitarias, de seguridad, impositivas, arancelarias, etc. Cuando hablamos del intercambio comercial de bienes entre países y nos referimos a la compra-venta de productos o de mercancía, eso es una operación de comercio exterior. Es simplemente la compra o venta de productos que cruzan de una frontera a otra. Es decir, es el intercambio comercial entre países. Ahora, que todas esas operaciones estén bajo normas sanitarias de seguridad, impositivas, arancelarias y otras, significa que ese intercambio de productos no es libre. Siempre debe cumplir con una gran cantidad de reglas, unas reglas, como permisos de sanidad, de seguridad y fundamentalmente el pago de los impuestos aduaneros, los aranceles. Tenemos todo un flujo aquí sobre cómo se realiza esta operación de comercio exterior. En el punto A tenemos que existe un exportador y en el punto B un importador. El importador tiene que acudir al despachante de aduana. Luego, cuando tiene la mercancía, el concesionario deposita dinero, luego el transportador terrestre carretero, el consolidador y desconsolidador de carga, el transportador multimodal, el transportador aéreo en el caso de los exportadores, el transportador marítimo, empresa de courier y por último tenemos el transportador aéreo. Todo este flujo es cómo se realiza la operación de comercio exterior. Ya. El operador de comercio exterior. Vamos a definir qué es el operador de comercio exterior en esta parte. ¿Es una persona o es la persona natural o jurídica que interviene en las operaciones de comercio exterior por sí o por otro? Está regularizado o está regulado por el Reglamento para la Regulación y Control de OCE, aprobado mediante resolución del directorio 8524 del 13 de septiembre del 2024, que es una resolución de directorio de la Aduana Nacional. Cuando decimos que es una persona natural o jurídica que interviene en las operaciones de comercio exterior por sí o por otro, también queremos decir que el OCE es la empresa o la persona que participa activamente en el comercio internacional, ya sea importando o exportando directamente a través o a través también de terceros, como los transportistas. Luego tenemos aquí una lista amplia de los tipos de operador de comercio exterior, donde podemos distinguir que tenemos importador y exportador, pero no son los únicos operadores de comercio exterior. Tenemos transportador internacional aéreo y diferentes tipos de transportador internacional, ya sea fluvial, terrestre, carretero, de pasajeros o de carga. Y cada uno cuenta con su sigla. Ahora, cuando decimos que el operador de comercio exterior está regulado por el reglamento de la regulación y el control de OCE, significa que esta figura está reglamentada por la aduana a través de una resolución, lo que significa que su actividad está bajo de un estricto control. Luego
decimos que el operador de comercio exterior es una empresa legalmente constituida. Para ser un OCE se necesita ser una entidad legalmente establecida en Bolivia, como una empresa unipersonal o una sociedad o una cooperativa. Todos ellos tienen que constituirse como una entidad legalmente establecida, que realiza operaciones de forma habitual o con fines comerciales, que significa que su actividad puede ser constante y su objetivo es comercial, es decir, no es una importación esporádica o momentánea o ocasional, aunque suele haber también operadores de comercio exterior que son habituales y no habituales, de eso vamos a hablar más adelante. Es sujeto pasivo y o solidario de las obligaciones tributarias aduaneras. Eso, en otras palabras, podemos decir que es responsable directo de pagar todos los impuestos y tributos a la aduana por las mercancías que maneja. Y por último, tiene un rol definido en la cadena logística internacional. Padrón de operadores de comercio exterior. Vamos a pasar a ver cómo es que el operador de comercio exterior se constituye dentro del padrón de la aduana nacional. El registro informático de todos los operadores de comercio exterior ante la aduana nacional se realiza a través del SUMA, que es el portal exclusivo para el registro de operadores de comercio exterior, y se accede a él ingresando a la página de la aduana nacional, www.aduana.gov.bo. A través de la página de la aduana es que vamos a poder acceder al registro de operador de comercio exterior. ¿Qué documentos son los que se requieren para el registro? Lo establece el artículo 13 al 33 del Reglamento de Regulación y Control de los OCEs. Básicamente, lo que se pide para el registro es el NIT, el régimen general, unipersonal o jurídico, ya sea de una persona o de una entidad jurídica, una asociación. Tienen que estar inscritos en el padrón de impuestos nacionales, contar con su número de identificación tributaria. Luego, otro de los requisitos es la matrícula de comercio exterior emitida por el SEPREC. Y por último, bueno, como tercer requisito tenemos el poder del representante legal, pero esto es en caso de que se constituya en una empresa jurídica. Si es unipersonal, no va a ser necesario presentar el poder representante legal. Y para el registro es importante, primordial y necesario un correo electrónico activo, porque todas las notificaciones de registro se van a enviar a ese correo electrónico, así como la activación de la cuenta dentro del sistema único de modernización aduanera, que es el SUMA. Pasamos a ver ahora las autorizaciones de entidades competentes. ¿Cuándo se quiere estas autorizaciones de entidades competentes? Ciertos OCE, por el tipo de actividad que realizan, necesitan un permiso especial de otra entidad gubernamental antes de inscribirse en la aduana. Y tal es el caso de los exportadores que requieren del RUEX, que es emitido por el SENAVEX. Los exportadores deben tener un registro especial, que es el RUEX, para poder realizar sus trámites de manera formal. Aquí tenemos un ejemplo de RUEX. El certificado de operaciones. Las empresas de transporte, en el caso de las empresas de transportes, terrestre, aérea, fluvial, multimodal, manejan carga aérea o las que ocupan o separan la carga, deben tener una autorización de la ATT, que es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. Eso es para el caso de las empresas de transporte. Ahora, luego
Ese es el ejemplo que tenemos, el permiso de la ATT. Resolución administrativa en caso de las empresas de transporte terrestre, fluvial y multimodal. Estas empresas de transporte por tierra o por río necesitan un permiso, que es el RA o registro provisorio del BMT, Viceministerio de Transportes. Esas son las autorizaciones de entidades competentes. Ahora tenemos el permiso de operaciones DGIM-FLIC, que la ocupan o la requieren para las empresas de transporte fluvial, que son los que operan en vías fluviales y requieren ese permiso de la Dirección General de Interés de Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante. Deben garantizar sus operaciones a través de una garantía de actuación. Eso no aplica para todos, pero ahorita vamos a ver para quiénes realmente aplica esta garantía de actuación. La mayoría de los operadores, transportistas, agentes deben presentar una garantía, generalmente una póliza de garantía. Esto es un seguro económico que tiene la aduana para cubrir cualquier multa, incumplimiento o daño causado por su operación. Ese es el verdadero fin. Pero este requerimiento no aplica para todos, como les decía, no aplica para exportadores o importadores. Esta garantía de actuación no se le exige a importadores o exportadores directos, solo a intermediarios y a prestadores de servicios, como el transporte o los couriers. Entonces tenemos aquí un ejemplo de póliza de garantía a primer requerimiento, o también hay garantías tributarias de actuación. 10 pasos para la habilitación del registro. Esto ya es para la habilitación dentro del sistema SUMA, que vamos a acceder a través del portal o la página de la Aduana Nacional. Primero tenemos que ingresar al portal SUMA para crear su usuario y contraseña, llenar los datos de la empresa o del representante legal, adjuntar los documentos que le solicita. Como hemos dicho, los documentos principales son el NIT, el CEPREC y las autorizaciones los certificados de autoridades competentes. Se envía la solicitud por el SUMA. El técnico de aduana va a revisar su registro, a verificar que todo esté en orden y que todo lo que haya declarado coincida con los documentos que ha subido. Y una vez subsanadas las observaciones, si las hubiera, se le va a notificar, antes de subsanar las observaciones, se le notificará para que pueda subsanarlas. O sea, si hay alguna observación, se le va a notificar y se le va a avisar para que el operador de comercio exterior que se está registrando pueda realizar la subsanación de esas observaciones. En caso de que no hubiera observaciones, se va a programar la verificación del domicilio fiscal de la empresa, o sea, del domicilio fiscal que han declarado dentro del formulario de registro. Durante la visita se va a tomar fotografías del domicilio y del representante legal o del titular, dependiendo de qué corresponda. Por último, se le va a notificar para que esa persona presentar su garantía en caso de que se requiera, porque ya hemos dicho que no siempre se requiere la garantía, solamente para algunos operadores de comercio exterior, como son los transportistas, pero no así para importadores y exportadores. Pero en caso de que se requiera, se le notificará para que se apersone a presentar su garantía. Por último, el último paso, es realizar o procesar el trámite para habilitar a que el operador realice sus operaciones de comercio exterior. Como ya habíamos mencionado anteriormente,
existen dos formas de habilitación para operadores. La anterior que hemos visto, esta refiere más a operadores habituales. Y en este caso vamos a ver la habilitación para operadores no habituales, que básicamente entrando a la página del SUNAT solo necesitan registrar su carnet de identidad o bien el NIT, uno de los dos. No hay más requerimiento. Pero hay una limitación importante para este caso. Se trata de que hay diferencias en cuanto a los operadores habituales, a los no habituales. Vamos a mencionar algunas de las diferencias, tal vez la frecuencia o la intención de las importaciones o de las operaciones de comercio exterior. En caso de los no habituales, que es lo que estamos viendo ahorita, son los que no realizan permanentemente operaciones de comercio exterior, sino que tal vez ocasionalmente realizan estas operaciones de comercio o de importación. En cambio, los habituales son los que realmente realizan estas operaciones con fines de lucro continuos. Ahora, el límite por operación. Bueno, en realidad, el no habitual es que está más restringido, porque para registrarse solo con su carnet de identidad, como no habitual, el valor FOB de la mercancía debe ser menor o a $2,000. Ese régimen se llama menor cuantía. Entonces, nuestro límite o el límite para que un operador de comercio exterior se inscriba o se empadrone como no habitual es de $2,000. Y el régimen no existe un límite de valor de operación. Se usa el despacho general nomás. Ahora, el FOB acumulado anual que se le permite al operador no habitual no tiene que sobrepasar los $4,000. Es decir, si su límite por operación va a ser $2,000, operaciones se realicen 2 veces al año, pero el límite va a ser de $4,000 FOB. En cambio, el operador habitual está registrado y empadronado en la aduana nacional como operador de comercio exterior, no tiene un límite anual para realizar sus operaciones, sus importaciones. Puede importar cualquiera sea el valor. Ahora, el mecanismo de despacho también es diferente en cuanto a los operadores habituales y los no habituales. El mecanismo de despacho para los no habituales es el despacho de menor cuantía o los regímenes especiales como viajeros o couriers. En cambio, para los operadores habituales, no solamente se utiliza la declaración única de importación, la DIM, y el manifiesto de carga. Pero ¿para cuáles de estos el registro es obligatorio? En realidad, para ambos casos el registro es obligatorio. Para ambos casos tendrían que registrarse. A través del portal SUNA. Y en los no habituales, el registro es solamente inscribirse o anotarse en la página de la aduana nacional como importadores o exportadores no habituales, que ocasionalmente van a estar realizando una operación, que no necesariamente tienen que registrarse como operadores dentro del padrón de la aduana nacional. Bueno, podemos terminar con que los operadores no habituales
El límite es muy claro, no tienen que superar los $2.000 en una sola importación o acumular hasta $4.000 al año. Tema número 4, modalidades de pago. Pagos en efectivo. Hay un marco normativo que determina los pagos en efectivo realizados a la aduana nacional. El reglamento para el pago de tributos aduaneros y otros en efectivo está regularizado por la resolución regulado por la resolución de directorio número 5623, publicado mediante circular 225-2023. Este es el instrumento jurídico principal y más reciente que detalla las reglas de operación para aceptar tributos aduaneros y otros pagos relacionados en monedas fiduciarias, es decir, en efectivo. Y nos dice que su publicación y puesta en vigencia fue mediante la circular 225 del año 2023. Esta normativa ha sido formalmente comunicada a través de todos los actores y operadores del sistema aduanero. Y la ley 331, que es la que menciona la entidad pública bancaria, la entidad bancaria pública, es la ley que autoriza al Estado a utilizar una entidad bancaria pública para manejar fondos específicos, lo cual es fundamental para el proceso de recaudación que se describe en esta parte. La recaudación. Dice, la aduana nacional efectúa la recaudación de tributos aduaneros y otros en efectivo para el Estado a través de la entidad bancaria pública Banco Unión. O sea, lo que quiere decir esto es que el agente recaudador que ha establecido la aduana nacional o que ha elegido la aduana nacional es el Banco Unión para garantizar la seguridad, el control y la transparencia. Es que la aduana no recibe directamente el dinero físico de todas las operaciones que se realizan, sino que lo hace a través y canalizado a través de la entidad bancaria del Banco Unión. Esta entidad es la que está designada por la ley 331. Ahora, las modalidades de pago en efectivo. En efectivo se puede abonar o pagar por moneda en curso legal, cheque propio o cheque ajeno. Los cheques deben estar girados al Banco Unión o tributos fiscales, a los PAF, BUSA, que son los sucursales, agencias, ventanillas de cobranza. Por medios electrónicos tenemos la Uninet, Unimóvil y los cajeros automáticos. Por transferencias del SIGEP. Esta modalidad es una solicitud, se hace a través de una solicitud escrita previa de la entidad bancaria pública, confirmando el abono del importe a la cuenta de la entidad y el número de la DIM o misceláneo. Y otras modalidades habilitadas por él o por la entidad bancaria pública. Vamos a describir cómo es el proceso de pago de tributos de una DIM. Lo que tiene que hacer primero el operador de comercio exterior es registrar y validar la información de la DIM. Realiza la declaración de importación, registra y valida, y luego realiza el pago a través de la entidad bancaria con el número de la DIM y el importe en efectivo a cancelar. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de la DIM 2025-201, 211-888. Entonces, esa DIM la pueden ir a cancelar a través de la entidad bancaria, ya sea por las diferentes modalidades.
por ventanilla, por cajero, existen varias modalidades. La entidad bancaria pública emite el recibo único de pago, que es el RUP, y entrega 2 ejemplares. Esos son en color blanco y en color celeste. Luego tenemos el pago de conceptos administrativos y operativos. El OC, o usuario en general, registra el formulario misceláneo y genera el número misceláneo. Pero vamos a ver si puede realizar acá. Realiza el pago en la entidad bancaria con el número de misceláneo y el importe del efectivo a cancelar. Luego la entidad bancaria emite el recibo único de pago y entrega 2 ejemplares, lo mismo, blanco y celeste. Los formularios misceláneos. El acceso a través de la página web de la Aduana Nacional. Podemos acceder y poder realizar nuestro formulario misceláneo. Ahorita vamos a tratar de realizarlo. Esta es la página de la Aduana Nacional. Tenemos que ingresar a la parte donde dice pago de tributos aduaneros y otros. Esta pestaña vamos a ingresar. Y nos muestra los pagos en efectivo a la Aduana Nacional, que tenemos varias opciones. Tenemos para realizar el pago por QR, tenemos también para registrar el formulario misceláneo y ahora lo que estamos viendo es registro de formulario misceláneo. De esta manera vamos a ingresar a la plataforma del pago. Podemos elegir, llenar nuestros datos. La dirección. Podemos seleccionar nuestra administración de aduana. En este caso, estamos hablando de Interior Potosí, es 501. La Gerencia Regional Potosí. Documento de pago. Aquí tenemos varios conceptos. Vamos a agarrar un ejemplo. MOP, pagos diferidos. Por bienes, pago por bienes, digamos. Y en esta parte nos va a dar la opción para adicionar un pago. Vamos a adicionar. Nos da un error. Siempre tenemos que poner un correo electrónico. Llenado todos esos datos, recién nos va a dejar adicionar. Entonces aquí ya hemos visto que hemos podido adicionar un concepto. Adquisición o reposición de credencial. Cualquiera sea la credencial, tal vez de despachante de aduana también. La cantidad, aquí se le pone el pago, cuánto cuesta o cuánto es la cantidad de credencial que van a estar pidiendo, la referencia, una descripción de lo que están solicitando, precio unitario y el importe final. Por ejemplo, 50 bolivianos. Supongamos que sale 50 bolivianos, ¿no? Entonces así vamos a crear nuestro pago misceláneo. De esa manera estamos realizando nuestro misceláneo. Ya, eso es lo que nos describe en esta parte del formulario misceláneo. Luego nos aparece un comprobante o de la operación efectuada. Ahora el pago por Uninet o Unimóvil. Tenemos que ingresar a nuestra cuenta de acceso de plataforma Uninet en el teléfono móvil y seleccionar la opción pago de DUI en el caso de que sea un pago para el pago de una declaración de importación. Seleccionamos pago de DUI, registramos de qué número de importación o qué código tiene nuestra declaración
Seleccionamos la gestión, el departamento, todos los datos que nos piden. Se va a desplegar la información de la DUI, el importe a cancelar y se confirma el pago. De esa manera estaríamos realizando el pago a través de un INET. Luego nos va a salir un recibo confirmando el pago del sistema que emite un recibo único de pago. Otra opción es realizar por pago misceláneo. Se selecciona la opción pago misceláneo, se registra el código del misceláneo, que es el que habíamos elaborado anteriormente en la página de la aduana. Se despliega la información del misceláneo, el importe a cancelar y se confirma la transacción, seleccionando el número de cuenta al final. Lo mismo vamos a tener nuestro recibo de pago. Ahora, pago a través o pago de una DIN a través de un cajero automático. Vamos a insertar la tarjeta, como indica. Una vez insertada la tarjeta, vamos a seleccionar el número de cuenta y la opción de servicios. Seleccionamos pago DUI aduana, como indica en la imagen. Y una vez llenado todos los campos, registrado el número de la DIM, se confirma la búsqueda, se verifica los datos desplegados por el sistema. Si no hay observaciones, se confirma para realizar el pago. Luego la ATM, o sea, el cajero va a emitir un recibo que confirmará la transacción con éxito y ese se va a imprimir. Entonces, lo que nos va a quedar es como un recibo parecido a este o similar. Pago de misceláneo a través de la ATM. Ahora, los misceláneos se pueden crear por diferentes conceptos, ya sea por pago de bienes, por pago de servicios, por diferentes conceptos. Por eso se crean los pagos misceláneos. Y esto del mismo modo, vamos a insertar la tarjeta, vamos a elegir servicio y como aquí tenemos 3 opciones, vamos a elegir misceláneo de aduana. Luego registramos el código misceláneo sin ningún símbolo o signo extra, sin ningún guión, nada, solamente el número. Se confirma la búsqueda, verificamos que todos los datos que nos despliega el sistema son los correctos. Y una vez verificado eso, podemos recién confirmar como correcto y continuar con el pago. Al finalizar lo mismo, nos va a generar un recibo que es el que vamos a obtener por el pago realizado a través de este cajero automático. También tenemos la opción de pago de DIM o misceláneo mediante QR, como hemos visto hace rato cuando hemos ingresado a la página de la aduana. También se puede realizar el pago por QR. Lo único que debemos obtener anteriormente es un código misceláneo. Lo mismo, tenemos que generar el código misceláneo por el concepto que corresponda, y una vez teniendo el código misceláneo podemos recién generar el código QR. Y de esta manera vamos a estar cancelando el pago o realizando el pago que correspondía, ya sea de una declaración o miscelánea. A través de la aplicación móvil de cualquier entidad financiera, se escanea el código QR, no necesariamente tiene que ser la original, sino que también de cualquier entidad financiera, a través de la que cualquiera realizar este pago, se puede. Y el pago va a estar dirigido a la cuenta del Banco Unión de la Aduana Nacional y confirman la transacción. Eso sería el final. Esta parte nos explica más o menos cómo es que se realiza la operación de transacción. Escaneamos el código QR con la opción pagar y nos aparecen los datos de la aduana nacional, elegimos pagar y luego nos tiene que mostrar el comprobante de pago. Ahora, en cuanto a la impresión del recibo único de pago, se puede ingresar a la opción imprimir recibo único de pago cuando estamos generando el código QR. Entonces, se registran los criterios de búsqueda y con la opción de buscar recibo se obtendrá el registro único de pago.
Y eso es lo que podemos imprimir para confirmar el pago realizado. Otras formas de pago, que son los valores fiscales, tipos de valores. Crédito fiscal aduanero, que es el CEFAS, es un sistema en donde se puede realizar pagos a través del crédito fiscal aduanero, que es en plan de pagos, y los certificados de disminución impositiva CDI, las notas de crédito fiscal NOCREC, y el certificado de crédito fiscal aduanero CREFRA en formato físico. Estos son todos los tipos de valores a los que están asociadas las formas de pago. Con eso hemos concluido el día de hoy el inicio del módulo 1 básico. Muchas gracias a todos por su participación. Y si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Aquí nos están preguntando sobre las zonas francas. ¿En qué ciudad se encuentra la zona franca? Tenemos zona franca en zona franca Atacamaya y zona franca Comercial Oruro. Son tres solamente las zonas francas. Tenemos en Oruro, en Atacamaya y en Pandorín, que es una zona comercial. Son solamente esas tres zonas francas que las cuenta la Aduana Nacional como institución pública nacional. Sobre la presentación de las diapositivas, se les va a proporcionar cuando ingresen en el sistema de capacitación de la Aduana Nacional. Va a estar la diapositiva para que ustedes puedan repasar cada uno de los conceptos, para que se puedan preparar para sus exámenes o evaluaciones. Si se les va a proporcionar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. ¿Cada qué tiempo dan el examen las agencias despachantes? ¿Cuánto es la garantía que se A ver. Las despachantes de aduana deben renovar su credencial cada 5 años, porque la credencial que se les otorga, que es a partir de una evaluación que ellos realizan, de un examen para determinar su capacidad en cuanto a las operaciones que realizan, dura solamente 5 años. Pasados esos 5 años, las despachantes de aduanas tienen que volver a realizar el examen para que vuelvan a emitirse sus permisos necesarios para realizar sus operaciones. Y el resultado lo emite la Aduana Nacional. La ley 1178 está relacionada con las funciones de los servidores públicos. En realidad la ley es bastante amplia, pero la Aduana Nacional está regida, o sea, los funcionarios públicos que están trabajando como funcionarios aduaneros están regidos por la ley 1178 y obviamente por la ley de aduanas, que es la 1990. Y también tienen que cumplir el reglamento a la ley de aduana nacional que se tiene. A ver, no sé si el licenciado Raúl pudiera explicarles nuevamente sobre la modalidad de examen. Creo que ya no está el licenciado. Ahí está. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, adelante. Disculpe, ¿el código misceláneo tiene algún plazo para el pago?
Bueno, si no hay ninguna otra consulta, entonces hemos terminado con la clase de hoy. Solamente aclararles, al final hemos hablado sobre el pago de misceláneos. El pago de misceláneos se tiene que realizar sí o sí dentro de las 24 horas de generado el código misceláneo. Si pasado ese tiempo se tiene que volver a generar otro código misceláneo porque queda como caducado. Entonces, solamente dura 24 horas para el pago de misceláneos. Cualquiera sea la forma de pago, por QR o por ATM, cualquiera fuera la forma de pago, el código misceláneo solamente dura 24 horas. Y cualquiera fuera el concepto de pago también. Entonces, el día de hoy, los esperamos el día de mañana con nuevos temas para tratar, para conocer sobre la Aduana Nacional. Les deseo a todos una buena noche y nos vemos mañana. Buenas noches, hasta mañana, gracias. Hasta mañana, Lucía. No se olviden de registrar sus nombres en el chat para la asistencia.